Buenas tardes, mi nombre es Aaron Gutiérrez, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería Logística, y el día de hoy vamos a trabajar en la unidad número 1 de la carrera de Estadística Inferencial, Estadística Inferencial 2. El primer ejercicio nos habla acerca de inferencia a partir de dos muestras. Dice, el objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales o construir un intervalo de confianza de la diferencia entre dos proporciones poblacionales. Y el primer ejemplo, las bolsas de aire salvan vidas. La siguiente tabla incluye los resultados de una muestra aleatoria simple de ocupantes de asiento delantero involucrados en choques de automóviles, según datos de Wo-One's Airbags, de Meyer y Finney, Chains, volumen 18, número 2. Utiliza el nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba de afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsas de aire. Y aquí tenemos en la tabla las muertes de ocupantes son 41 con bolsas de aire y número total de ocupantes 11.541. Es decir, de 11.541 pruebas, 41 fueron muertes con automóviles que tenían bolsas de aire. Y sin bolsas de aire fueron 9.853 pruebas, de las cuales 52 fueron muertes de ocupantes. Bien, pues vamos a realizar el ejercicio, nos vamos a ayudar de del programa Minitab. Por aquí yo ya tengo capturado lo que son los datos, muertes de ocupantes, muertes con ocupantes con bolsas de aire son 41 y el número total de ocupantes son 11.541. Y en el caso de los automóviles que no tienen bolsas de aire, las muertes fueron 52 de un total de 9.853. Entonces, para realizar este ejercicio nos vamos a ir a estadísticas básicas, y nos vamos a ir a dos proporciones. Aquí pues es importante que esté seleccionado datos resumidos, porque nosotros vamos a ingresar aquí el número de eventos de la muestra 1 serían 41 y el número de ensayos es el total, es este, 11.541. En la muestra 2, que es en el caso de las que no tienen bolsa de aire, son 52 número de eventos, es decir, las muertes de ocupantes, de un total de ensayos de 9.853, que es este dato que tenemos aquí, sin bolsas de aire. En opciones, el ejercicio nos pide que hagamos que utilicemos un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados, es decir, que este dato es menor porque cuentan con bolsa de aire, y nivel de significancia de 0.05. Sabemos que para obtener el nivel de confianza es el 100 menos el 0.05, que es el nivel de significancia, nos da un 95. Entonces ahí va este dato, 95 es el nivel de confianza. Y aquí, en cuanto a la hipótesis, nos dice que la afirmación es menor en el caso de los automóviles, es decir, que es menor, la diferencia es menor a la diferencia hipotética. Y el método de prueba dice, utiliza el cálculo agrupado de la proporción. Vamos a seleccionar esta, le vamos a dar a aceptar y le vamos a dar a aceptar. Aquí ya nos arroja los datos, tenemos evento 1 y evento 2. Las estadísticas descriptivas nos dice que de un total de 11.540, 41 fueron muertes por contar con bolsas de aire,
que nos da un 0.003553. En porcentaje sería un 0.35%. Y en el caso de los que no cuentan con bolsas de aire, de 9.853 ensayos, 52 fueron muertes, nos representa un 0.005278. En porcentaje pues sería un 0.52%. Entonces pues aquí a simple vista tenemos que un 0.35 contra un 0.52 pues es mayor el número de muertes cuando no se cuenta con automóviles que tengan bolsa de aire. Aquí pues nos aparece la diferencia es la resta del evento 1 menos el evento 2, sería 0.0017247. También nos muestra el límite superior del 95%, para la diferencia es de 0.000218. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese dato nos da aquí el valor P, que es 0.028. Recordemos que cuando es menor al 0.05, que es el nivel de significancia, 0.05, pues entonces quiere decir que pues es mayor el número de muertes en los automóviles que no cuentan con bolsa de aire. Aquí tenemos los mismos datos, 0.028 es el valor P y 0.036. Bien, pues de esta manera estamos realizando el primer ejercicio. Entonces pues ahí tenemos nuestro ejercicio resuelto, y después aquí nos da otro ejercicio para realizar. Dice moralidad y matrimonio. Una encuesta de Pew Research Center preguntó a sujetos elegidos al azar si coincidían con la afirmación de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. De 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo con esa afirmación, y de 359 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo con dicha afirmación. Ahora nos pide, utilice el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de hombres que están de acuerdo. Parece haber una diferencia en la forma en que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema. Ok, pues nos da datos de hombres y datos de mujeres. Lo que necesitamos pues es comprobar de que hay diferencia entre ambas opiniones. Entonces vamos a utilizar también nuevamente Minitab. Por aquí ya tengo capturado los datos. De 347 mujeres, de 386 mujeres encuestadas, 347 pues afirmaron que es normal tener una relación, un romance extramarital, y de 359 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo. Entonces tenemos estos datos, vamos a irnos a estadísticas básicas, y nos vamos a ir también a proporciones, dos proporciones, igual datos resumidos. Aquí vamos a poner nuestro número de eventos de la primer muestra, que son los que estuvieron de acuerdo, las mujeres que afirmaron, 347 de un total de 386 mujeres encuestadas. Y en la muestra 2, 305 hombres estuvieron de acuerdo de 359 que se encuestaron. En las opciones, aquí muy importante, el nivel de confianza
va a ser también del 95, ya que nos dice que tenemos un nivel de significancia de 0.05, entonces 100 menos 0.05 nos da el 95, que es el nivel de confianza que vamos a utilizar. Y la diferencia hipotetizada, ese lo dejamos igual. La hipótesis alterna, ok, lo que nos dice el ejercicio es que vamos a someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres están de acuerdo difiere al porcentaje de hombres, es decir, va a ser diferente a la hipótesis. Entonces la diferencia es diferente a la diferencia hipotética, o sea, no es la misma. Igual, es diferente. Ok. El porcentaje de mujeres está de acuerdo, el porcentaje de hombres que están de acuerdo. Parece haber una diferencia. Ok, sí, nos vamos a ir en ese para ver si es igual o en su defecto difiere. El método de prueba, pues igual, utilizamos el cálculo de un grupo agrupado de la proporción. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Entonces aquí ya nos está dando los resultados. En la muestra 1 de 386 encuestados, 347 pues afirmaron que representa un 0.89, y en el caso de los hombres, 359 encuestados, 305 estuvieron de acuerdo con dicha afirmación, que representa un 0.84. Entonces a simple vista vemos que sí hay una diferencia, y en este caso pues es mayor el de las mujeres, que es si lo multiplicamos por 100 nos daría un 89.89%, y en el caso de los hombres nos daría un 84.95% de hombres que estuvieron de acuerdo con la afirmación. Aquí tenemos una diferencia que recordemos que es la resta del 0.0493816 y un 95% para la diferencia, 0.001723 a 0.0. Estos son el límite inferior y límite superior. Entonces tenemos un valor P de 0.042, es menor al 0.05. Entonces en este caso pues podemos decir que sí hay una diferencia entre la forma que piensan los hombres y las mujeres, y pues podemos decir que las mujeres es mayor el número de mujeres que coinciden con la afirmación de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. Pues de esta forma estamos contestando nuestros primeros 2 ejercicios y vamos a continuar con otro más. Entonces nuestro siguiente ejercicio dice: definiciones. 2 muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la población. Y 2 muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en 2 medidas del mismo sujeto. Por ejemplo, datos de antes y después. O si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo, esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Bien, entonces vamos a pasar con un ejemplo. Dice, ejemplo, los hombres hablan tanto como las mujeres. Un encabezado de USA Today afirmó que los hombres hablan tanto como las mujeres. El encabezado se refería a un estudio del número de palabras de hombres
que hombres y mujeres pronuncian en un día. A continuación, se presentan los resultados del estudio. Según datos de Are Women Really More Talkative Than Men? De Men Science, volumen 317, número 5834, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día, considerando la media. Parece haber una diferencia. Construye un intervalo de confianza para la diferencia. Ok, aquí nos da los datos, número de palabras pronunciadas en un día por hombres. Es un total de 186 hombres. La media fue de 15.668.5 y un en las mujeres un total de 210 mujeres, una media de 16.215. Vamos a usar el programa Minitab, nos vamos a ir a estadísticas básicas y una T de 2 muestras. Ok, aquí pues nos da los datos. Este es la desviación estándar, perdón, 8.632 en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres 7.301.2. Vamos a ingresar los datos. Aquí el tamaño de la muestra en el caso de los hombres son 186, el total de hombres. La media de la muestra son 15.668.5, 15.668.5 y una desviación estándar de 8.632.5. 8.632.5. En el caso de las mujeres, que es la muestra 2, tenemos un total de 210, el tamaño de la muestra, una media de 16.215 y una desviación estándar de 7.301.20. Una vez que ingresamos los datos, le vamos a dar en opciones. Nos dice que un nivel de significancia del 0.05, el nivel de confianza sería pues restarle al 100 el 0.05, nos da un 95, que es el nivel de confianza. Y la hipótesis alterna pues nos dice que se someterá a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día, considerando la media. Entonces parece haber una diferencia. Construye el intervalo de confianza para la diferencia. Pues nos habla acerca de una diferencia. Entonces diferencia con la diferencia hipotética. Le vamos a dar en aceptar y aquí le damos también aceptar. Aquí ya nos está arrojando los datos y nos dice que la muestra 1 son 186 datos, de lo cual la media son 15.669 y una desviación estándar de 8.633. El error estándar de la media es de 633 y en la muestra 2 son 210 datos con una media de 16.215 y una desviación estándar de 7.301. El error estándar de la media es de 504. Estimación de la diferencia. Ok, nos dice que es de este es el intervalo de menos 2.137 a 1.044, una diferencia de 547. Y pues la prueba nos dice que el valor P es de 0.5, es decir, que es mayor al 0.05, que es el nivel de significancia. Ok, entonces en este caso
pues nos dice utiliza el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día, considerando la media. Entonces, pues en base a estos datos podemos deducir que no contamos con la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna. ¿Se parece haber alguna diferencia? Entonces, como el valor es mayor a 0.05, es decir 5 decimales, pues no contamos con la evidencia suficiente. De esta forma queda resuelto nuestro primer ejercicio, y por aquí tenemos otro ejemplo. Dice: ejercicio de distancia de frenado de auto. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 13 automóviles de 4 cilindros y se miden sus distancias de frenado. La distancia media de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 2 automóviles de 6 cilindros y se observa que sus distancias de frenado tienen una media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Construye un intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de automóviles de 6 cilindros. Muy bien, pues igual, de la misma forma vamos a utilizar el programa Minitab. Nos vamos a ir a estadísticas básicas y T de 2 muestras. Aquí en datos resumidos vamos a ingresar los datos. El tamaño de la primera muestra son 13 automóviles de 4 cilindros. Pues tenemos 13, una media que dice la distancia media de frenado es de 137.5 y la desviación estándar de 5.8 pies. 5.8 pies. En el caso de la segunda muestra dice que de 12 automóviles de 6 cilindros, 12, tenemos una media de 136.3 y una desviación estándar de 9.7 pies. Ahora sí, utilizamos el nivel de significancia también de 0.05, y es decir, un nivel de confianza del 95%, para someter a prueba la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Entonces vamos a darle en opciones. Dice que debe ser mayor la diferencia. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros, es decir, nuestro primer dato, nuestra primera muestra, es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Por eso debe ser mayor a la diferencia hipotética. Le vamos a dar a aceptar y luego le damos a aceptar. Aquí ya nos arroja los datos. Nos dice que tenemos 13 automóviles con una media de 137.5 y una desviación estándar de 5.8. El error estándar de la media es de 1.6. En el caso de los automóviles de 6 cilindros son 136.30 la media y una desviación estándar de 9.70. El error estándar de la media es de 2.8. Aquí el límite inferior del 95% para la diferencia es de 4.42, una diferencia de 1.20. La diferencia es entre eso. Ok, entonces tenemos un valor P de 0.357. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dice someter, utilice un nivel de significancia 0.05 para someter la prueba de la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros
es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Ok, el 0.357 es menor al 0.05, que es el nivel de significancia. Por lo tanto, tenemos en nuestra primera muestra un error de estándar de la media de 1.6 contra un 2.8. Entonces quiere decir que podemos decir que es correcta la afirmación de que los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Y aquí también nos pide que construyamos un intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado. Ok, ahí le vamos a dar control E, y para ver el, vamos a ir a diferencia, aceptar, y ahí vamos a ver el intervalo. El intervalo de confianza es de menos 5.61 a 8.01. De esta forma quedaría resuelto nuestro segundo ejercicio. Bien, pues nuestro siguiente ejercicio va a ser en base a muestras independientes y dependientes pareadas. Dice dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Y dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto, por ejemplo, datos de antes y después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo o esposa, donde la asociación se basa de alguna relación inherente. Ejemplo, calificación en base al consumo de combustibles de automóviles. A continuación se incluyen las calificaciones con base en el consumo de combustibles en millas sobre galón, combinadas para la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema según datos USA Today. El nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de las calificaciones del antiguo sistema, eran demasiado elevadas. Utilice un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema y determine el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo del sistema nuevo de calificación. Por aquí ya tengo yo los datos y ya los tengo capturados, antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema de calificación. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a estadísticas básicas, y nos vamos a ir a una T pareada. En este caso tenemos muestra 1 y muestra 2. Aquí vamos a borrar esto. La muestra 1 pues va a ser el antiguo sistema de calificación, le vamos a dar doble clic, y en la muestra 2 es el nuevo sistema de calificaciones, le damos doble clic. Nos vamos a opciones y nos dice el ejercicio que vamos a hacer, a utilizar un nivel de significancia del 0.01, es decir, un valor de confianza del 99, para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema. Entonces la diferencia hipotetizada es 0.0, la hipótesis alterna
pues va a ser que la diferencia es mayor a la diferencia hipotética, es lo que nos dice el ejercicio. Es decir, que son más elevadas que las del nuevo sistema. Le vamos a dar a aceptar y luego le vamos a dar a aceptar. Entonces aquí ya tenemos nuestros datos, son 20 datos en ambas muestras, una media en el antiguo sistema de calificación de 22.70, una desviación estándar de 5.37 y un error estándar de la media de 1.20. En el nuevo sistema también tenemos 20 datos con una media de 20.35, una desviación estándar de 4.72 y un error estándar de la media de 1.05. Entonces aquí el límite inferior del 99% para la diferencia es 1.927. Entonces la diferencia media de antiguo sistema de calificación menos el nuevo sistema de calificación. Entonces la prueba nos dice que el valor de P es 0.000, el valor D es de 14.10. En este caso pues conforme a los datos que nos da el ejercicio, pues podemos decir bien, como el valor P es igual a 0.00, entonces podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. La hipótesis alterna pues nos dice que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema. De esta forma pues estaríamos concluyendo nuestro ejercicio. Nada más aquí nos dice determina el intervalo de confianza de la diferencia del sistema antiguo para la diferencia del sistema antiguo al sistema nuevo de calificación. Entonces para realizarlo solamente aquí le vamos a dar control E, los datos que ya teníamos, y en opciones le vamos a dar diferencia hipotética diferente, le damos a aceptar, y el intervalo de confianza es de 1.873 a 2.827. ese sería nuestro intervalo de confianza. De esta forma que ha resuelto nuestro primer ejercicio. El siguiente ejercicio dice costos de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos en dólares de la reparación de partes frontal y trasera de los diferentes automóviles después de los daños sufridos en choques controlados a baja velocidad, según datos del Insurance Institute for Highway Safety. Las marcas de los automóviles son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan. Construye un intervalo de confianza del 95% para la media de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. ¿Hay alguna diferencia? Y determine el intervalo de confianza para la diferencia entre los costos de reparación de la parte frontal y la parte trasera. Aquí tenemos los datos, yo ya los capturé en Minitab, por aquí los tengo. La parte frontal son los costos y la parte trasera. Nos vamos a ir a estadísticas básicas y de pareada. Aquí borramos. Aquí también. En la muestra 1 pues tenemos la parte frontal, que es lo que vamos a comparar con los costos de la parte trasera. En opciones nos pide aquí un nivel de confianza del 95, ya que nos dice que un intervalo de confianza del 95% para la medida de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal contra los costos de reparación de la parte trasera. ¿Hay alguna diferencia? Y determina el intervalo de confianza. Aquí pues nos está pidiendo si hay diferencia. Entonces pues ahora sí que la diferencia sí es diferente a la diferencia hipotética. Le vamos a dar a aceptar y luego le damos a aceptar.
Entonces tenemos 9 datos para la parte frontal con una media de 2669, una desviación estándar de 1461 y un error estándar de la media de 487. En el caso de la parte trasera son 9 datos también, una media de 1830, una desviación estándar de 1024 y un error estándar de la media de 341. Estimación de la diferencia pareada. Como media tenemos 840, una desviación estándar de 1935 y un error estándar de la media de 645. Este es nuestro índice, es nuestro intervalo de confianza de menos 648 a 2327. Entonces aquí tenemos en nuestra prueba, nuestro valor P es mayor a 0, entonces 0.229. Entonces aquí estamos viendo que sí hay diferencia entre los costos de la reparación frontal contra los de la parte trasera, y pues el intervalo de confianza aquí ya también lo tenemos. Entonces con esto estaríamos resolviendo este ejercicio y continuamos. Bien, continuamos con los últimos ejercicios. Dice: objetivo: someter a prueba una afirmación acerca de dos desviaciones estándar o varianzas poblacionales. La prueba F sirve para comparar dos varianzas poblacionales o desviaciones estándar. La prueba F requiere que ambas poblaciones tengan distribuciones normales y esta prueba es muy sensible a las desviaciones que se alejan de la distribución normal. Ejemplo: conteo de plaquetas. A continuación se incluyen muestras de conteos de plaquetas, número por milímetros cúbicos, de hombres y mujeres elegidos al azar según datos de la National Health and Nutrition Examination Survey. Los conteos bajos de plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras que los conteos muy elevados aumentan el riesgo de trombosis. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Ok, pues aquí ya tengo yo los datos capturados en Minitab de hombres y de mujeres. Nos vamos a ir a estadísticas básicas, varianzas, y aquí cada muestra está en su columna. Tenemos la columna de mujeres, que es la muestra 1, y la de hombres es muestra 2. En opciones nos pide un nivel de significancia del 0.05, es decir, un nivel de confianza del 95.0. La relación hipotética igual a 1 y la hipótesis alterna nos dice que mientras los conteos elevados aumentan el riesgo de la trombosis, utiliza el nivel de significancia 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Ok, entonces sería con la misma. Le vamos a dar aceptar, y aquí en resultados vamos a seleccionar todos, y gráficas también vamos a seleccionar las 3 gráficas que nos da ahí. Le vamos a dar a aceptar y aquí tenemos los datos. Los métodos de Bonet y LED son válidos para cualquier distribución continua. Estadísticas descriptivas: en mujeres son 27 datos, una desviación estándar de 75.993, una varianza de 5.774.971, contra los hombres, que son 23 datos, una desviación estándar de 62.10, una varianza de 3.857.127. Aquí relación de la desviación estándar, relación estimada 1.22361, y nos dice
que el valor P es de 0.345 y 0.377, nivel de significancia de 0.05 y aquí también nos muestra las gráficas. Entonces, como nuestro valor de P es menor a 0.05, que es el nivel de significancia, no podemos rechazar la hipótesis nula. Aquí está la hipótesis nula, aquí en las gráficas pues nos aparecen también los datos de hombres y de mujeres, y pues en la cual podemos ver las diferencias de hombres y de mujeres. Aquí vemos los datos más dispersos y aquí más juntos. Pues no podemos rechazar la hipótesis nula, es decir, que la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. De esta forma pues estamos resolviendo nuestro primer ejercicio, y hay uno más para resolver. Dice: ejercicio de discriminación. Los Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación se presentan las edades de los solicitantes con éxito y sin éxito, según datos de Debating the Use of Statistical Evidence in Allegators of Age Discrimination de Barry y Poland, American Statistician, volumen 58, número 2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Por aquí ya tengo los datos yo también en mi mitad, de los solicitantes con éxito y los solicitantes sin éxito. Nos vamos también a estadísticas básicas y dos varianzas. Cada muestra está en su columna. Entonces aquí vamos a borrar esto y seleccionar en muestra 1 son los solicitantes sin éxito y en muestra 1 son solicitantes sin éxito y en muestra 2 solicitantes con éxito. En opciones nos pide un valor de significancia de 0.05 para someterlo a prueba, es decir, un nivel de confianza del 95, una relación hipotética de 1, una hipótesis alterna que nos dice que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Vamos a dar a aceptar. Resultados tenemos seleccionado ahí todo. En gráficas también seleccionamos las gráficas y le vamos a dar a aceptar. Por aquí ya tenemos los datos. Tenemos 23 datos sin éxito, una desviación estándar de 7.220, una varianza de 52.134 y un 95% para la media de 5.24. Este es el intervalo de confianza, el 95%, de 5.924 a 9.620. Y en el caso de solicitantes con éxito son 30 datos, una desviación estándar de 5.884, una varianza de 34.616, un intervalo de confianza del 95%, de 4.301 a 8.612, una relación de desviación estándar
de 1.22722 la relación estimada, un intervalo de confianza de 95 para la relación usando Bonnet de 0.845 a 2.148 y un intervalo de confianza de 95% para la relación usando Level de 0.858 a 2.433. Aquí está nuestra prueba. El valor de P es de 0.292 en Bonnet y en Leven es de 0.183, es decir, menor al 0.05. Entonces, por lo cual no rechazamos la hipótesis nula. Nos dice que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Y pues aquí tenemos también los gráficos para ver de una manera más visual los datos, y pues de esta forma estarían resueltos nuestros ejercicios. Por mi parte es todo. Muchas gracias.